Ex canciller, ¿cómo está? María Ángela Holguín hoy nos acompaña en esta entrevista especial para la revista Cambio. Es un gusto tenerla con nosotros. La doctora María Ángela Holguín es ex canciller de la República, fue embajadora ante la ONU, fue embajadora en Caracas, es politóloga, es diplomática de carrera y había intentado separarse de la vida pública hasta ahora que le toca volver por los laditos. En virtud de que es usted la compañera sentimental del candidato Sergio Fajardo, pero eso vamos a hablar después. Quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted el manejo de las relaciones exteriores por parte del gobierno de Iván Duque? Pues mire, la verdad muy pobre. Es bastante triste porque habíamos logrado un reconocimiento afuera del país muy importante. Obviamente le tocó la época de la pandemia que para las relaciones internacionales fueron difíciles, pero cuando usted tiene un decreto en que le quita funciones o comparte funciones de la canciller con una persona que está al lado del presidente, que es jefe de gabinete, es un hombre o no sé exactamente, pues usted ahí piensa qué es lo que piensan de las relaciones internacionales. Usted, para un país, el canciller es el canciller, el que representa al país, el que habla a nombre del gobierno, a nombre del país, y todo eso pues ya no existe. Usted ve a una canciller, a la vicepresidenta, pues que va por todas partes, pero el presidente pasa después o pasa antes, muy difícil y pues digamos que de muy poca... ¿qué le puedo decir la palabra? Pues impacto para Colombia y sus relaciones internacionales. ¿Y cómo cree usted que afecta la percepción de Colombia en el exterior precisamente con ese cambio que usted menciona de una funcionaria de Palacio que ejerce rol de canciller? ¿Cuál puede ser la percepción que empieza a tenerse del país? No, yo creo que muy mala, porque realmente es difícil para los países entender que un presidente pasa con una funcionaria que hace las veces de canciller y después pasa unas semanas más tarde o meses más tarde una canciller que además yo no sé qué tanto coordinen los temas que plantean uno y otro. O sea, eso la verdad sí es totalmente falta de seriedad frente a la política exterior. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con las personas o los analistas que han señalado que uno de los grandes logros o uno de los logros de Iván Duque es su manejo del tema de la migración venezolana en Colombia? Se ha tratado de vender el decreto de los venezolanos como uno de sus mejores gestos en términos de... Pero Ana, el decreto ya estaba. La decisión del PEP, del Permiso Especial de Permanencia, se hizo en el 2017, cuando empezamos a tener la gran migración, y era exactamente lo mismo. Ahora le cambió el nombre y ahora pues digamos que lo venden como la innovación, pero eso ya estaba. Nosotros alcanzamos a darle permiso especial de permanencia casi a 800.000 venezolanos. Había unos temas que tocaba con urgencia hacer, que eran pues saber quiénes eran, ese registro que se necesita tener, que a nosotros nos habían dado esa recomendación los turcos con lo que han recibido de migración siria. Y eso pues nunca se hizo. Eso era, digamos, una tarea que estaba pendiente para poder saber quiénes eran, dónde estaban y cómo uno puede como reubicar para conseguir pues que su vida laboral esté como enfocada en necesidades que tenga el país. Pero pues eso ya estaba. Digamos, yo creo que en eso Colombia ha sido muy generosa, muy generosa, tanto el gobierno del presidente Santos, quien fue el que inició, como este gobierno que lo amplió. ¿Cómo ve usted las posibilidades de Iván Duque en la OIM? Se habla mucho de que él está buscando hacerse a la dirección, a la presidencia de su organización, la Organización Internacional de Migrantes. Bueno, pues ha estado viajando como enloquecido estos últimos meses, tratando de buscar puestos. Me imagino que no quiere quedarse acá. Bueno, hay que ver si el secretario general decide nombrarlo. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición frente a Venezuela? Usted fue embajadora allá, recientemente publicó un libro sobre su experiencia en Venezuela. ¿Cuál debe ser la posición de los candidatos presidenciales del futuro presidente de Colombia frente a Venezuela? Mire, yo creo que con Venezuela tienen que haber canales de comunicación. Una cosa es que uno no tenga relaciones diplomáticas, que no tenga embajador, y otra cosa muy distinta es no tener absolutamente ninguna comunicación, como le ha pasado a este gobierno en estos 4 años. Porque pasan incidentes, porque hay muchos colombianos en Venezuela a los cuales pues, ya no tienen consulados a dónde recurrir, y usted necesita también, con una frontera tan amplia, pues poder tener
una comunicación, porque no puede dejar eso como que sean, digamos, que eso es como, ¿no? como a la buena de Dios. Eso yo creo que debería ser una política del próximo gobierno, de tener unos canales de comunicación. Esto no quiere decir un reconocimiento al gobierno de Maduro, esto no quiere decir, digamos, entrar a trabajar con el gobierno, pero sí un nivel de comunicación en donde se pueda trabajar juntos, especialmente por la frontera y por su seguridad. ¿Usted cree que es importante que el próximo presidente catalogue o determine o diga públicamente si Venezuela es o no una dictadura? ¿Si hay una dictadura en Venezuela? Pues mire, ya se ha dicho tanto y estamos tan, digamos, es tan claro que me parece que eso ya pasó. Ahora lo que hay que tratar de hacer es esa nueva, digamos, un nuevo contacto para poder mejorar sobre todo lo que está pasando en la frontera. Son los grupos ilegales, hacen lo que se les da la gana ahí en esa frontera. Uno cree que la frontera está cerrada, pero las cosas siguen pasando, sino que tienen que pagarle a esos grupos para que los dejen pasar. Todo eso es un absurdo que los dos gobiernos, sin necesidad de que se tengan que digamos, que restablecer las relaciones, pueden trabajar conjuntamente. Yo creo que también aquí hay unos cambios que hay que ver en los próximos meses, y es unos Estados Unidos que están viendo esa relación con Venezuela distinto, ya necesidades del petróleo o lo que uno quiera, pero ahí al parecer las cosas pueden cambiar, y si logran sentarse o logran hacer que otra vez se siente la oposición y el gobierno, donde haya un organigrama para un futuro democrático en Venezuela, pues yo creo que Colombia tiene que estar ahí. Ahora que lo menciona, ¿cuán influyente e importante cree usted que es las relaciones de los actuales candidatos presidenciales con el gobierno norteamericano, con el gobierno estadounidense? Pues la verdad no sé, ¿sabe? No, tampoco he visto, pues, pero los americanos también siempre piensan en sus intereses, a uno eso nunca se le puede olvidar. Y para los Estados Unidos, Colombia es importante. Yo creo que una persona que no esté en los extremos, creo que les gustaría más a este gobierno de Biden. Me parece que necesitan una Colombia estable, una Colombia que no siga en sobresaltos, en una situación social que se puede complicar si seguimos en estos extremos. Creo que sí le podría interesar mucho más un gobierno de centro, pero al final también los Estados Unidos tienen intereses, y miren lo que están haciendo con Venezuela. Y entonces, hablando de las posiciones de los candidatos presidenciales, ¿cuál cree usted que debería ser las manifestaciones que se hagan frente al tema de Ucrania? ¿Deberían meterse en eso los candidatos presidenciales? ¿Es relevante para la política exterior colombiana? ¿No lo es? Pues mire, yo creo que estamos frente a una guerra muy compleja, que al principio creíamos pues que no iba a durar tanto, y cada día se ha prolongado más, y digamos que es una situación muy sensible para Europa especialmente. No sé qué tanto, digamos, salvo uno expresar pues su preocupación por lo que está pasando, y tal vez como rogarle a Naciones Unidas que entre, porque precisamente Naciones Unidas fue creada para eso, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, que es la primera desde la Segunda Guerra. Y uno lo ve bastante desaparecido, digamos, cuando uno ve sentado a Erdogan, quien es en Turquía, quien es el que lleva las reuniones de acercamiento, pues uno sí dice, bueno, ¿y aquí por qué esto debería estar más el secretario general, ¿no? o Naciones Unidas? Pero creo que más allá de manifestaciones es muy difícil uno entrar en dar más opiniones sobre lo que está pasando. Porque uno se explica por qué se tiene esa sensación de que la ONU es tan ineficiente. Pues se comenta en el derecho internacional, en la politología, en todas las áreas del conocimiento, que parece como una organización que no pudo. Pues mire, yo creo que cuando pasan este tipo de cosas como la que estamos viendo en Ucrania, ahí es donde uno siente unas Naciones Unidas pues muy débiles. Y yo creo que tiene que ver mucho con el Consejo de Seguridad y el veto que tienen los países que están en el Consejo de Seguridad. Ese veto en que Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia pueden decidir si se toca un tema o no se toca un tema. Entonces, como Rusia está sentada en el Consejo de Seguridad, pues tiene vetado el tema de lo que está pasando en Ucrania. Y eso hace pues que el mismo secretario también le cueste trabajo poder tener más independencia del Consejo,
ahí están Estados Unidos y Rusia, o sea, ¿no? Y China. Entonces me parece que, digamos, que si uno quiere ver dónde radica la situación yo creo que está ahí, en la membresía del Consejo de Seguridad con veto. Por eso ha habido tantos debates durante años y años de cómo ampliar el Consejo, de si se puede quitar el veto, no se puede quitar el veto, etc. Pero estos 5 países obviamente nunca han querido quitarlo. Entonces hace que haya temas que son vetados. Y bueno, aquí estamos frente a uno y hace completamente inoperante a la Secretaría como tal, no solamente a Naciones Unidas, digamos, organización de países, sino al secretario general y su equipo. Bueno, entonces para cerrar el tema de la diplomacia, si usted pudiera pedirle a los candidatos presidenciales actuales, a todos, que se comprometieran con un asunto frente a la carrera diplomática, frente a las relaciones exteriores en Colombia en el futuro, ¿cuál sería? Mire, yo creo que todo tiene que volver al curso de la Cancillería. O sea, yo creo que el canciller es con el presidente el que trabaja la política exterior, el que representa al presidente y al país en el exterior, el que dice cuáles son esos lineamientos. Yo creo que eso es fundamental. O sea, ese decreto que sacaron el año pasado, pues cuando inició la vicepresidenta, me parece que es nefasto y ojalá fuera lo primero que hicieran los presidentes, porque eso es quitarle la institucionalidad total a la Cancillería. En eso me parece que es súper fundamental. Lo otro es seguir fortaleciendo la carrera diplomática. Yo empecé con un gran fortalecimiento a ella y pasamos de algo así como de 290 a 300 funcionarios, ya vamos casi en 500, y gente formada, gente que se compromete desde, digamos, desde joven. Y yo creo que hay que seguir en eso de poder tener una Cancillería mucho más formada y mucho más profesional. Cuando dicen, no, es que llegan cancilleres o presidentes que nombran gente de afuera, de todas maneras se necesita gente de afuera, porque es que tenemos una planta de 1000 y pico frente a una carrera de 500. Entonces, cuando de todas maneras tiene que haber gente de afuera. Lo que es muy importante es que la gente de carrera sea tan buena, que esté en las buenas embajadas y en los buenos sitios. Yo fui la primera persona que nombré embajadores de carrera en sitios, por ejemplo, como Ecuador, la embajada en Ecuador, que es una embajada importante para Colombia, porque es frontera. En Brasil, por ejemplo, también un embajador de carrera, en Ginebra, en Derechos Humanos, en La Haya igualmente. Pero eso, hoy en día, en ninguno de ellos están en embajadas pequeñas, pero lo importante es que esos funcionarios sean tan supremamente buenos y profesionales, que eso se logre. Y eso es formándolos desde la entrada. Bueno, ahora sí vamos a hablar del amor. Yo sé que usted no está casada con el doctor Sergio Fajardo, pero es actualmente su compañera sentimental. Yo quería preguntarle a usted, como una mujer que ha tenido una carrera pública, que ha prestado el servicio público toda su vida, que tiene una vida profesional activa, ¿qué piensa usted del rol de las primeras damas, cómo existe y cómo se ha ejercido en Colombia? Mire, yo creo que ese rol, digamos, está como llamado a una transformación. Creo que en la época, digamos, de antes, donde las mujeres acompañaban permanentemente, donde no tenían que trabajar, donde no tenían, digamos, un ejercicio profesional, pues era normal que estuvieran permanentemente ahí. Pues, digamos, normal en esa época, ¿no? A mí no me parece muy normal, pero pues era entendible. Yo creo que hoy en día las mujeres que no trabajan son muy pocas. O sea, es que hoy en día, de todas maneras, mantener, llamemos, una casa y tener, pues, lo que cuesta también, se necesita que 2 personas trabajen. Eso es como yo lo veo. Yo creo que hay muy pocos hogares hoy en día donde tienen la posibilidad las mujeres de no trabajar. Entonces sí creo que tiene cosas que aportar y cómo ayudar, pero no necesariamente puede tener una oficina al lado del presidente y estar 24 horas al día en función, digamos, de en qué se puede ayudar. Yo creo que uno puede ayudar en cosas un poquito más macros. ¿Cómo que? No, por ejemplo, fíjese que yo creo que en todo el tema que hay temas específicos, yo lo digo en mi caso, digamos, pues trabajé 25 años en el Estado, entonces pues tengo una visión de pronto distinta a una persona que no conoce el Estado. Pero yo creo que le voy a soltar una, por ejemplo, ¿cómo lograr una transformación en el Chocó? ¿Cómo uno lograr que ese departamento cambie en todo sentido?
que la gente tenga oportunidades, que haya proyectos, que el tema de la corrupción no sea algo permanente en ese territorio, donde los niños tengan oportunidades de estudiar. Digamos, yo creo que uno pudiera ayudar como es una cosa macro, de estar detrás, de ayudar y empujar a los ministerios que tienen esa responsabilidad o que digamos que tienen cómo poder hacer esas transformaciones, con alguien detrás en que esté convencido de ese tipo digamos, de cambios. Pero pues no me veo, si le digo la verdad, no, en un ICBF, en la junta directiva, o eso de esos trabajos con niños, me cuesta mucho trabajo, pues porque he tenido una vida totalmente distinta y creo que uno puede colaborar en cosas un poquito más macro, en cosas en que yo siento que el país realmente necesita para hacer transformaciones, y no pues solamente en pequeñas cosas, pero adicionalmente porque tengo una vida laboral también en que la voy a seguir, pase lo que pase. La doctora Jill Biden, la esposa de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, es la primera mujer en ejercer un poco el cargo de primera dama, pero no abandonó tampoco sus labores. Y digamos, ¿qué piensa usted también del mensaje que da eso? Porque claramente el mensaje que da la mujer que solo ejerce de primera dama también está dando pues un mensaje que se plega un poco también al destino de su pareja, al destino profesional, vital, personal. ¿Cuál es el mensaje también que se puede dar diciendo, no, yo respeto, yo acompaño, pero yo sí, continúo pues, en mi camino? Yo creo que también es un mensaje de algo de independencia, pues que las mujeres tienen vida propia también y tienen una carrera y tienen unas convicciones y tienen una libertad también para seguir haciendo sus cosas. Sin esto no quiere decir que no acompañen, que no quieran que a su acompañante le vaya bien. En el caso mío, digamos, yo vuelvo y le repito, 8 años de ministerio en donde pues el país lo vi muy de cerca y es como donde realmente uno puede como ayudar y apoyar para que se transformen situaciones que las llevamos pues de siglos. Usted experimentó al inicio de su carrera, o me imagino que también a lo largo de ella, machismo, ¿y de qué forma? ¿Cree que todavía hay muchos techos de cristal? Usted ha roto unos muy altos. Pues yo creo que hay uno que es el que uno tiene que romper, que está en uno mismo, y es en que uno puede, en que uno es igual, en que uno puede tener las mismas responsabilidades, la misma capacidad, inclusive muchas veces más, que cualquiera. Entonces, hay veces es uno mismo el que siente, la mujer misma la que siente que no, como que esto de pronto no puedo, o no me van a llamar, o no van a creer en mí. Yo creo que ese es el primero que hay que romper, que uno tiene la posibilidad de todo. Lo otro es que sí, muchas veces es como diciendo, bueno, ¿y será que sí, no? Esta sí podrá, por cuenta de que entonces tienen familia, entonces como tienen familia, muchas veces no se pueden, digamos, no pueden comprometerse, pero yo creo que eso uno mismo ha demostrado. Yo tuve un hijo y siempre estuve con él en absolutamente todo, nunca, no fue para mí nunca en la vida una barrera para poder hacer un trabajo pues, de full time todos estos años, pero creo que mucho también está en uno, ¿no? Digamos, hoy en día, que por supuesto no es el mismo momento como cuando usted inició su carrera profesional, pero ¿qué consejo les daría a las chicas jóvenes, mujeres, politólogas que les interesa la diplomacia para iniciar una carrera? Pues mire, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es una buena formación, estudiar, leer mucho. En el tema de la diplomacia, pues tiene uno un mundo pues, en que hay que leer, que hay que entender, pues, que hay que estar al día. Y en el caso de la Cancillería, por ejemplo, el que quiere la vida diplomática, hay una carrera, hay un concurso, digamos, yo siempre le tengo mucha admiración a la gente de carrera porque pues es como un servicio militar, ¿no? Uno está 4 años en un país, en países además que a veces son muy duros, donde uno no conoce a nadie, donde no habla el idioma, digamos, eso no es nada fácil, donde muchas veces les toca irse solas porque sus parejas no pueden por el tema laboral, y bueno, y ahí hay todo un mundo al que le interese, que sí es. Y lo otro, yo sí creo que
si uno trabaja y si uno tiene como, digamos, como un foco de lo que quiere y cómo lo puede lograr, yo sí creo que es con formación. ¿Por qué cree usted que señalan a veces bueno, pues se ha señalado al candidato Fajardo de que es santista por No, estar en sí, una por relación cuenta con mía, usted? pobre, por cuenta mía, porque bueno, yo trabajé con Santos 8 años, le tengo mucho aprecio, creo que hizo una gran presidencia, tengo una relación con él, lo veo de vez en cuando, conversamos, seguimos viendo el tema internacional, un poco como comentando juntos. Eh, las, las 2 veces que Sergio ha estado con el presidente Santos es por cuenta de unas invitaciones que me han hecho a mí y que él me ha acompañado, pero pues él tiene su posición siendo, antes de, digamos, cuando el plebiscito tuvo sus diferencias con el presidente, que no hubiera habido una mayor convocatoria de personas como él que hubieran podido trabajarle por ese plebiscito. Tiene muchas, en muchos aspectos no estuve de acuerdo en el gobierno Santos. No tiene más conversación con él, pero bueno, como está conmigo, entonces ahí le achacan que es santista. Entonces no es santista. No, cero. No le va a preguntar entonces usted por quién va a votar, pero díganos por qué. Mire, yo creo que es un hombre con mucha experiencia en el sector público, o sea, la alcaldía de Medellín cuando él la cogió era una alcaldía muy difícil, o sea, esa transformación de Medellín realmente es algo extraordinario. Tan así que, pues, que parte de sus charlas en el mundo han sido demostrar cómo se transformó Medellín de lo que era a esa ciudad innovadora que es hoy en día. En la gobernación de Antioquia igual, o sea, sabe cómo es el servicio, muy estudioso, tal vez si usted me pregunta qué es lo que más le impresiona, me impresiona es eso, o sea, es una capacidad de estudiar, de analizar, de horas enteras oyendo, que eso también me impresiona bastante, o sea, su capacidad de oír, de querer, digamos, como opiniones, con una capacidad también de tener gente buena a su alrededor, de ejercer un liderazgo importante, de gente capaz, buena, que ha hecho muchas cosas buenas por el país. Y creo que eso es lo que necesita Colombia, alguien que esté llamado, o sea, que tenga conocimiento, que tenga estructura, pero que además quiera unir, que además quiera que este país deje los extremos, que dejemos la polarización, y eso lo ha demostrado él. Otra de las cosas que me impresiona mucho pues es el cuero duro que tiene, porque le dan duro, pero a todas horas por todos lados. O sea, yo nunca he visto a nadie que le pasaran tantas cosas en cuanto a ataques y no se aminala, no es como de salir corriendo, de decir yo aquí ya no más, sino todo lo contrario, se crece ante la adversidad. Y yo creo que este país necesita gente así. Lo último, ¿qué ha visto usted en su relación sentimental con Fajardo que no hemos visto nosotros, que cree que lo haría un buen presidente? Es una gran persona, ¿verdad? Muy buena persona. Yo digamos que también... Está enamorada. Pero no solamente enamorada, porque uno también uno por más enamorado como que ve, ¿no? Pero es una gran persona, cero de conflictos, cero de peleas, no, al contrario, muy conciliador. Y muy pendiente, digamos, de mi vida laboral, cosa que se le agradezco porque él vive muy ocupado y muy lleno de cosas, pero siempre está pendiente como del día a día de lo que yo hago también. Entonces, pues, sí, es una gran persona con un gran corazón. Bueno, pues ex canciller María Ángela Holguín, la pareja sentimental del candidato Sergio Fajardo, muchas gracias por atendernos este ratico a la revista Cambio. Y espero que pronto volvamos a hablar de diplomacia y Muchas feminismo. gracias por esta invitación, Ana.